Buenos días, hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Muchos de nosotros hemos escuchado aquella historia bíblica que encontramos en el libro de Génesis sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. En esta ocasión vamos a ver un poco de Sodoma y Gomorra, pero más que todo nos vamos a concentrar en Lot. Lot era un descendiente de la misma familia de nuestro padre Abraham, quien al final se radicó en Sodoma y Gomorra. Y es aquel personaje que la Biblia nos dice de que logró salir junto con sus dos hijas y su mujer, pero su mujer desafortunadamente volvió a ver hacia atrás y se convirtió en un poco de sal o un poco de tierra. Entonces, solamente son tres personas las que se salvan de Sodoma y Gomorra, que es Lot y sus dos hijas. Pero vamos a comenzar por conocer un poco la vida de Lot. Cuando nosotros vemos en el Génesis, en el capítulo 11, allí encontramos ya al final del capítulo 11, encontramos de que Lot es un huérfano. Luego, en el capítulo 12, nosotros encontramos de que Dios le habla a Abraham y le dice de que tiene que salir de la tierra de Ur. Entonces, cuando el padre Abraham se va, él se lleva a Lot con él y también pues a la mujer del padre Abraham, que es Sarai o Sara. Luego la Biblia nos dice que ellos, tanto Abraham como Lot, llegan a tener tanto ganado de que ya llegan a un momento que ya no pueden vivir juntos porque no hay suficiente pastos y también los pastores tienen cierta discordia. Entonces Lot nos dice la Biblia en el capítulo 13 de que levanta la vista y ve una área que hay una llanura muy grande y él dice que se va a alojar en esa parte. Entonces, en esa parte que él se radica, poco a poco él va tomando posesión hasta que llega a Sodoma y Gomorra y es donde él pues se queda por mucho tiempo hasta que unos ángeles llegan y lo rescatan. Luego, en el en el versículo 14, ya nos habla cómo ellos dos se separan. Y en el versículo 19 del Génesis, nosotros encontramos de cómo es de que Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Recordemos de que cayó una lluvia muy grande de fuego y de azufre. Pero para este video, lo que vamos a tratar de sacar y de aprender es cómo Lot se convierte en un apóstata y al final de cuentas Dios le da una segunda oportunidad. Así como también pues Dios a nosotros nos da una segunda oportunidad. No importa lo que nosotros hagamos, no importa donde nosotros estemos, si nosotros nos arrepentimos y escuchamos la voz de esos ángeles que Dios nos manda a nosotros, Dios nos va a dar una segunda oportunidad y al final del día el sol alumbrará sobre nosotros. Recordemos que el sol, esa luz, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura con referente a Lot. Y lo vamos a tomar del Génesis capítulo 19 y el versículo 15 en adelante. Y nos dice así. Al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciéndole, date prisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas y márchate, no sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacilase, lo tomaron de la mano, junto a su mujer y a sus dos hijas, porque Yahvé había tenido compasión de ellos y lo llevaron fuera de la ciudad. Una vez fuera, le dijeron, ponte a salvo. Por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezcas. Pero Lot replicó, oh no, Señor, Señor mío, veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo conservándome la vida. Pero ya no puedo llegar
hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte. Mira este pueblito que está más cerca y en qué podría refugiarme. Es tan pequeño y para mí es cosa de vida o muerte. ¿No podría estar a salvo allí? El otro respondió, también este favor te lo concedo y no destruiré ese pueblo del que has hablado. Pero huye rápidamente, ya que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá. Por esto aquel pueblo fue llamado Zoar, o sea, pequeño. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiente que venía de Yahvé, y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos los habitantes y las vegetación. Hermanos, esta es la palabra de Dios. En esta historia, si nosotros regresamos un poquito antes al capítulo 12, vamos a encontrar cuando estos ángeles se le aparecen a Abraham y le dan el mensaje de que ellos van a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham comienza a negociar con Dios y le dice, si hay siquiera 40 justos, lo vas a salvar. Y Dios le dice sí. Luego Abraham sigue negociando y le dice, si hay 30 justos, Dios le dice que va a salvar el pueblo. Finalmente llega y le dice, y si hayas 30 justos, Dios le dice que sí. Desafortunadamente, pues, no hay ni siquiera 10 justos en ese pueblo. Pero Dios, por la misericordia, ¿verdad? Y por el amor que le tiene a nuestro padre Abraham, decide salvarle la vida a Lot. Lo interesante también de esta lectura, o de este texto bíblico, es de que Lot, además de que los ángeles le decían de que él tenía que salir del pueblo, dice que llega un momento en que los ángeles tuvieron que agarrarlo de la mano para que pudiera salir. Lo que quiere decir de que Lot ya se había contaminado por todas las actividades que habían en ese pueblo. Lo que quiere decir de que Lot ya estaba acostumbrado a ese pecado, por lo tanto él pues ya no quería salir de allí. Pero tanto los ángeles como la mujer, ¿verdad? Lo sacan y junto con las hijas. Entonces, hermanos, aquí tenemos el caso de un personaje bíblico que primeramente él sale de Ur junto con nuestro padre Abraham. Mientras él estaba bajo la protección de nuestro padre Abraham, fue una persona que creció mucho en riquezas. Fue una persona que llegó a tener un montón de ganados, ovejas, de tal forma de que ya no podía estar junto con su tío. Luego nos dice de que él levanta la vista y ve algo que le gusta mucho, que son las llanuras, y él decide que se va a quedar allí. Y eso se da pues porque nuestro padre Abraham le dice que él escoja en qué tierra él se va a quedar. Entonces vemos de que lo que fue atractivo para la vista de Lot, ¿verdad?, era diferente a lo que Dios miraba que había en el corazón del pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot nos dice la escritura que poco a poco él fue poniendo chozas hasta que llegó a Sodoma. Luego la escritura nos habla de que cuando los ángeles llegan a Sodoma, dice de que Lot estaba a la entrada de la puerta. Lo que quiere decir bíblicamente cuando dice de que él estaba a la entrada de la puerta, lo que quiere decir es de que él era una persona muy prominente. Era una persona que había llegado a tener una posición, diríamos, político, económico y social muy alto en esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero Dios le da el mensaje y le dice de que él va a salir porque van a destruir esa ciudad, y que si hay algún otro familiar de él para que lo saque. Entonces Lot menciona de que tiene sus hijas
y sus futuros yernos. Cuando Lot llega a decirle a los yernos de que tienen que salir porque Sodoma se va a destruir, estos yernos, nos dice la Biblia, de que se burlan de él. Lo que quiere decir, hermanos, que si nosotros como cristianos no damos el testimonio que debemos de dar, ¿verdad? Cuando tratamos de hablarle a alguna persona de Dios, estas personas hasta se pueden reír de nosotros, porque las palabras no son suficientes. Hay también que tener ese ejemplo. Pero al final vemos de que Lot sale, ¿verdad? Y pide todavía, él negocia y pide que lo dejen alojarse en un pequeño pueblito. Y allí pues los ángeles le dice, te voy a conceder ese otro favor. Ahí vemos la misericordia grande de Dios, ¿verdad? Que se ve pues de que Lot no iba a poder llegar hasta las montañas, pero le conceden que se quede en un pueblito pequeño que se llama Zoar. Y dice la Biblia que cuando él llegó a Zoar, el sol comenzó a salir. Lo que quiere decir, hermanos, es de que si nosotros decidimos dejar ese Sodoma que nosotros tenemos, ¿verdad? Y nos acogemos nuevamente en ese pequeño pueblito, diríamos, ¿verdad? En ese lugar que Dios nos da para protegernos, también el sol nos va a iluminar a nosotros, así como también iluminó a Lot. Hermanos, espero que este video nos ayude para transformarnos, ¿verdad? Espero que aprendamos de esta lección de Lot, que si por alguna razón nosotros nos hemos alejado de Dios, siempre Dios va a mandar esos ángeles para que nos saquen de ese Sodoma, nos lleven a ese pequeño pueblo de protección, y una vez ya estemos en la gracia de Dios, vamos a ver cómo todo va a cambiar en la vida nuestra. Vamos a ver cómo esa luz nos va a volver a iluminar. Muchas gracias, hermanos, por ver este video. Nuevamente sigamos escuchando las instrucciones que nos dan los médicos, y primero Dios, juntos en oración vamos a vencer este coronavirus. Nuevamente muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.